y queridos, yo soy Lorena Amguie, escritora, y bienvenidos a mi canal de Consejos para Escritores. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo y que algunos de ustedes también, muchos de ustedes tienen una preocupación por la originalidad, por el hecho de querer escribir acerca de temas que ya se han escrito, y déjenme que les diga que esto es muy común porque es muy difícil encontrar un tema del que no se haya escrito. Ya tenemos bastantes miles de años detrás de nosotros con gente escribiendo y con gente escribiendo mucho. Es una época de mucha producción literaria en la que es muy fácil escribir y publicar, sobre todo en redes sociales y en versiones digitales. Y entonces nos topamos con todas estas historias y nos da miedo no ser originales y no estar aportando algo, ¿no? Entonces yo les voy a contar hoy, muy rápido, mi experiencia escribiendo de un tema cliché. Cliché es un tema trillado, un tema del que ya se ha hablado mucho, y les voy a decir cómo lo enfoqué yo, esperando que esta experiencia personal les sirva de algo. Déjenme que les cuente que para cuando yo escribí el primer libro que fue publicado mío, que se llama Gothic Doll, que es un libro de vampiros, bueno, pues estaba justo terminando el rush de los vampiros de la década pasada. Justo estaban saliendo, no sé si ya habían salido una de las películas de Crepúsculo, pero todos los libros ya habían salido y la gente estaba como loca con el tema de los vampiros, pero las editoriales empezaban a pensar que el tema ya eventualmente iba a ir para abajo. Para que lo sepan, el tema de los vampiros es cíclico, va para arriba y para abajo. Eso quiere decir que siempre va a volver a resurgir porque la cuestión de la inmortalidad es un tema que a los humanos nos preocupa muchísimo y vamos a volver a este tema eternamente, vaya, valga el jueguito de palabras, ¿no? La eternidad nos preocupa y entonces los vampiros son una manera increíble de jugar con este tema, de explorar este tema, y entonces el tema pasa de moda, se vuelve cliché, se vuelve trillado, pero después una nueva generación de autores vuelve a encontrarlo interesante, ¿no? Esto pasó con Anne Rice y después pasó ahora con Crepúsculo, y en algunos años volverá a haber unos nuevos vampiros enfocados de una manera diferente. Lo vemos también en el cine. Hay muchísimos tipos de vampiros. En cada década encontramos vampiros distintos. No sé si han visto este cuadro de los tipos de vampiros que ha habido a lo largo de la historia del cine. Pero bueno, el caso es que este era un tema que para el momento que yo escogí escribirlo ya estaba como de salida. Eso pensaban las editoriales y decían, ya no sabemos si queremos publicar novelas de vampiros porque ya está el tema muy cliché, ya está muy leído, y muchos de los lectores decían que ya estaban hasta el gorro de vampiros, que ya vampiros acá, vampiros allá, ya estaban cansados. Entonces, que yo eligiera escribir eso, pues tal vez no era un buen momento, pero como les he dicho muchísimas veces, uno escribe para uno mismo y uno no puede estar pensando en qué temas van a pegar o no van a pegar en un momento dado, en qué temas le van a interesar o no le van a interesar a una editorial, porque no hay manera de predecir esto, y uno escribe para uno mismo, dependiendo de lo que necesita decir, dependiendo de lo que tiene adentro, dependiendo de las preguntas que tiene y de lo que pretende averiguar escribiendo. Entonces, yo dije, bueno, a mí me vale gorro, ¿no? Yo necesito escribir esta novela para mí. Como ya les he contado acerca de Gothic Doll, yo empecé a escribirla como un placer culpable porque llevaba años escribiendo una novela que me fue muy pesada, muy trabajosa, una novela autobiográfica, y estaba tan desgastada por ella que necesitaba un descanso. Ingenuo de mí, pensé que podía escribir una novela divertida y superficial que era Gothic Doll, y que acabó siendo toda una búsqueda muy profunda mía en cuanto a la muerte y en cuanto al amor y en cuanto a muchísimas cosas, y resultó que yo no puedo escribir superficial. Entonces eso es algo que descubrí con esa novela. Yo empecé a escribir para disfrutar yo, para relajarme, no pensando en publicarlo. Como ya les he dicho, yo siempre llevé mi otra novela a las editoriales como primera opción, y esta se la acabé ofreciendo a una editorial porque me dijeron, ay, ¿no tienes algo más como juvenil? Y dije, bueno, pues a ver qué tal esto que escribí para darme placer a mí, ¿no? Como muy autocomplaciente. Y esa fue la que les gustó. Esta historia ya la he contado antes. Lo interesante aquí es que todo indicaba que ese era un tema que ya nadie iba a querer comprar y que ya nadie iba a querer leer. Y ha sido la novela mía que más ha vendido y que más lectores ha tenido y que la gente sigue buscando. Y les voy a decir por qué. Porque había algo genuino ahí, había algo auténtico ahí. Recordemos que todos los temas pueden ser cliché y todos los temas pueden no ser cliché. Lo que los hace o no cliché es la manera en que nosotros los tratamos. Entonces los temas en sí
no son trillados. Lo que es trillado es el manejo de ellos. El amor es trillado, pues sí. La familia, pues sí. La inmortalidad, pues sí. Pero todos estos temas son las preocupaciones humanas básicas. Entonces son los temas sobre los que vamos a seguir dando vueltas los autores para siempre. Entonces, más allá de buscar un tema original, hay que buscar qué podemos nosotros aportar a este género. Y, como les he dicho siempre, lo que podemos aportar es a nosotros mismos. Es nuestra propia visión, nuestra propia perspectiva, nuestra propia búsqueda personal con respecto a ese tema. Y eso fue exactamente lo que yo hice con el tema de los vampiros en Gothic Doll. La razón por la que yo decidí escribir ese libro es porque, habiendo leído todo lo que había de vampiros, porque yo era muy fan desde muy niña del tema, me parecía que faltaba algo, que nunca había leído una novela, para empezar, que sucediera en mi país, porque casi ninguna historia interesante que se haya hecho clásica sucedía en México, de lo que yo había leído. Todo sucedía en algún lejano lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o en otros muchos lugares, generalmente en Estados Unidos, que es la literatura juvenil que llegaba sobre todo a México, pero nunca en México. Y sobre todo, nunca vampiros en México. Y yo dije, bueno, pues ¿dónde están los vampiros con los que yo me quiero identificar, no? Y también me faltaban vampiras. Y también me faltaba, como yo estaba muy preocupada por la inmortalidad y yo siempre he querido ser vampiro, nunca me había quedado claro cómo se sentía genuinamente ser vampiro. Lo que yo tenía para aportar era mi visión personal. Lo que a mí me había faltado encontrar en otros libros, yo lo escribí. Esto es una muy buena manera de lidiar con temas que consideramos muy trillados o muy toqueteados o muy clichés. Decir, ¿qué me ha faltado a mí leer de este tema? ¿Qué no he visto yo? ¿Qué puedo aportar yo? Siempre va a haber vampiros y cada uno aporta una cosa diferente al mito del vampiro, y eso es lo fascinante del tema. Eso es la razón por la que los vampiros literariamente se vuelven realmente inmortales, ¿no? Por ejemplo, a mí, como ya sabrán algunos de ustedes, no me gustan los vampiros de Crepúsculo, no me gustan los vampiros que brillan. Sin embargo, respeto que se haya intentado algo distinto, que haya una manera distinta física de cómo son los vampiros, de que haya una manera distinta en la que se mueren, que se truenan así como si fueran botellas de cristal. No me gusta, pero respeto la aportación. Entonces sí pienso que si uno va a abordar un tema cliché, debe aportar algo. Es como cuando escuchamos un cover de una canción y decimos, bueno, suena igualita a la original. Si vas a hacer un cover igualito al original, pues ¿para qué lo haces, no? Trata de aportar algo, trata de meterle algo tuyo. Esto fue lo que le llamó la atención tanto a las editoriales como a los lectores de mi visión personal de los vampiros en Gothic Doll, que yo contesté mis propias preguntas. No traté de respetar los mitos de los vampiros, ni traté de imitar las grandes novelas de Anne Rice, ni a Drácula, sino que tomé lo que a mí me interesaba y le di una vuelta con mi visión personal, con mis preguntas personales, ¿no? Entonces, ¿qué tenía yo para aportar? Que yo era mexicana, que vivía en una realidad específica, que quería que esos vampiros míos fueran adolescentes, porque no es lo mismo tener 30 años y ser vampiro que tener 17 y ir a la escuela y que se espere que te comas tu comida y te vistas normal y sigas tu vida. Eso para mí era interesante, ¿no? Yo quería que fuera una novela realista en ese sentido, inmersa en un universo real y actual. Porque también podemos romantizar mucho los vampiros de hace 2 siglos y que se vestían con estos brocados como Lestat y como estos Carmila, etcétera. Pero yo quería ver vampiros de hoy. Y aporté algunas otras cosas al mito, la idea de que si comes sangre de un animal, adquieres las habilidades de ese animal por un tiempo limitado, etcétera. Aporté algunas cosas al mito que eran como ideas mías de cómo podría sentirse ser vampiro, ¿no? Yo quería saber cómo sentía una mujer, una chica, ser vampiro hoy en México, ¿no? Y esto era una novedad, y esto es lo que era la novedad, no el tema, porque nunca vas a encontrar un tema que sea la absoluta novedad. Creo que esa es una búsqueda en la que pierden mucho tiempo los autores noveles, los autores amateurs que empiezan, se dan vueltas la cabeza y se revuelven el cerebro tratando de encontrar la única idea que nadie más ha tenido. Eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es el tratamiento que le damos, la perspectiva con la que contamos una misma historia que ya se ha contado, o bueno, un tema del que ya se ha hablado mucho. ¿Cómo voy a aportar yo algo nuevo? Y la respuesta es, como siempre lo he dicho, a partir de ti, a partir de una búsqueda tuya
genuina, que no tenga miedo, que se atreva a enfrentarse con sus propios monstruos, con sus propias preguntas, con su propio viaje interno, sin tratarle de dar gusto a nadie más, sino a uno mismo, siendo crítico con uno mismo y buscando los huecos en el tema, ¿no? Y también la única manera es leer todo lo posible acerca del tema. Muchos de ustedes me preguntan acerca de esto, de la originalidad. Es que yo he leído muchas historias, no sé, medievales, pero quiero escribir una novela medieval y entonces me topo con que estoy copiando. Dejarse influenciar no es malo, ¿no? Copiar es otro tema, pero dejarse influenciar y que se sienta las lecturas que hemos hecho y el bagaje que traemos no es algo malo, es interesante y muchas veces eso nos gusta a los lectores, nos gusta encontrar guiños de lo que el autor ha leído y decir, ay, mira, se nota que ha leído esto porque hizo un jueguito aquí, una mención de esto o del otro. Yo, por ejemplo, en mi trilogía de vampiros, pues metí ahí como personaje secundario al conde Vlad Dracul, ¿no? Que es supuestamente en el que está basado el Drácula de Bram Stoker. Lo metí ahí en una escena como el conde sanguinario que era, ¿no? Que sí era un gobernante muy sanguinario, que le gustaban los empalamientos y que cortaba narices y brazos y mutilaba y etcétera. Estos son hechos históricos y yo lo metí ahí como un personaje secundario, como un cameo, simplemente por darme el gusto, ¿no? Pero quien habrá leído a Drácula, quien sabrá acerca de este mito, habrá apreciado ese mismo chistecito y habrá dicho, ah, mira, ha leído esto, ¿no? Entonces, no leer sigue siendo un problema para los escritores porque también puedes creer que descubriste el hilo negro, la historia maravillosa, cuando alguien más ya la escribió. Entonces, la mejor manera es leer todo lo que caiga en tus manos acerca del tema, empaparte de esto, no tener miedo a ser influenciado por esto y saber que lo genuino que tú tienes para aportar en un tema trillado está adentro. Por eso los insto a escuchar sus voces internas, a dejarse a ustedes mismos llevar por el proceso de escritura sin influencias externas, con esto me refiero a críticas externas, lecturas externas, cuando están empezando algo. Aprendan a criticarse a ustedes mismos, aprendan a leer sus propios textos y saber cuándo están mejorando, cuándo no suena bien y cuándo ya está algo listo. Si lo siguen haciendo por mucho tiempo, van a empezar a darse cuenta ustedes solos de cuando algo tiene más calidad. De verdad. Esto solo se logra con la práctica. Solo se logra con la práctica y leyendo mucho, no solo sus propios textos, obviamente, sino los textos de los demás. Entonces, la aportación en temas clichés, la búsqueda tan febril por la autenticidad no es algo que debe preocuparles. Lo que debe preocuparles es concentrarse en buscar dentro cuáles son sus preguntas reales y cuáles son los huecos que tiene el nicho y que ustedes se han hecho. Que cuando ustedes han leído novelas, no sé, distópicas, dicen, bueno, he leído todos los fines del mundo posibles y quiero encontrar el fin del mundo que sea la manera más original que nadie ha contado. No es eso, es ¿qué pienso yo del fin del mundo? ¿Cuál es mi preocupación genuina con el fin del mundo? Tal vez mi preocupación es ecológica, tal vez mi preocupación tiene que ver con los animales, tal vez con los niños, tal vez con los libros, tal vez mi preocupación es que se acabe el mundo y se acaben los libros y entonces voy a escribir acerca de eso. Busquen por qué ese tema es el que les llama la atención. Que no sea porque es un tema que creo que va a vender, que creo que me van a publicar. Que sea, es un tema en el que yo quiero sumergirme porque yo creo que algo mío conecta con eso. Yo creo que algo mío puede resolverse con eso. Yo quiero vivir en ese mundo y quiero encontrar qué puedo aportar a ese mundo. Eso es lo que deben de pensar cuando se enfrentan a temas clichés, que son pues casi todos, honestamente. Espero que les haya servido, gustado este video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Nos vemos pronto con más consejos para escritores y sigan leyendo, sigan soñando, sigan escribiendo, sigan aprendiendo reglas de ortografía. Pronto hablaremos de si la ortografía importa o no. Les mando un abrazo